Muchos besos para todos, para toditos. Les amo, el Señor les ama, el Señor les acompaña, el Señor les guía. El Maestro es el que dirige nuestras vidas. Él tiene cuidado de ti, de cada paso que das, de tus hijos, de tus hijas. Él bendice sus caminos. Hemos aprendido que hay puertas que Él abre que nadie puede cerrar. Y hay puertas que Él cierra que nadie puede abrir. Pero también hemos visto puertas que Él abre y que por nuestros procederes esas puertas se cierran. No podemos decir que es que el Padre, la palabra se contradice, no. Fíjense ustedes que es que nosotros hemos tenido muy malas enseñanzas. Y como siempre hemos buscado un culpable y siempre hemos buscado la forma de cómo escurrir nosotros la responsabilidad. Entonces cuando cometemos esos errores de que Él nos abre una puerta y nosotros la cerramos, entonces decimos, pero si Él dice que, si su palabra dice que la puerta que Él abre nadie la cierra, y es verdad, la puerta que Él abre nadie la cierra. Pero fija que también nosotros, los errores que nosotros cometemos, nos llevan a que esa puerta se cierre. Porque a veces abusamos. Como la puerta que Él abre nadie la cierra, entonces vamos a cerrarla nosotros. Y como hablamos esta semana, Él respeta toda palabra que sale de tu boca. Esta semana fue el estudio de ese, ¿verdad? Toda palabra que sale de tu boca, sea buena o mala, Él la respeta. Y hablando de eso, aquí vamos a ver una palabra de la que su palabra nos enseña que Él la respeta. Fíjese que cuando yo me pongo a ver las escrituras, van muy de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Todo lo que hay aquí en las escrituras es para que nosotros lo vivamos, lo aprendamos y para que no se nos olvide que cuando eso nos pase, ya Él nos lo confirma por medio de la palabra. Por eso la palabra de Dios ya es Jesucristo, porque ya todo está dicho. Entonces te lo confirma. Y aquí encontramos a un hombre que se llama Elías. Dice que entonces en el 17 dice, y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, hijo de Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjese usted, esto se lo estaba diciendo él a toda aquella nación. A él se le olvidó por un momento de que él también necesitaba el agua. Pero fíjese lo tremendo del Señor es que él respeta esa palabra, porque dije que él dice, vive Jehová en cuya presencia ando. Este día será tremendo. Entonces, cuando él dice esta palabra, el Señor mismo se la respeta. Pero el Señor sabe que Elías necesita el agua. Y le dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente del Jordán. Porque si él se quedaba ahí no iba a haber agua. Y Elías necesitaba el agua. El Señor tiene cuidado de todo lo que tú necesitas. Aún hasta sabiendo que tú dices que no. Por decir, este hombre dijo, vive Jehová, que no habrá agua, ¿verdad? Aún sabiendo que él la necesitaba. Y eso nos pasa a nosotros. Pero Dios tiene misericordia. Y la puerta que tú cierras, Él de alguna manera permite de que no pases esa calamidad.
Porque a pesar, aquí vemos que este hombre cerró los cielos y ya no va a llover más. La palabra profética de Elías es que ya no va a llover más, pero Dios tiene misericordia de Elías y lo envía a ese arroyo. Y dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne para la mañana y pan y carne para la tarde, y bebía del arroyo. Lo que vemos aquí, lo que yo al punto que yo quiero llegar es el animal inmundo que el Señor usó. Fíjense que habían palomas, habían tórtolas, toda clase de ave, las águilas que es el animal con que el Señor más nos compara, pero no usó no usó ninguno de esos animales, sino al cuervo, al animal inmundo, al animal más deshonesto. Sabemos que este animal solo come mortecina. Es el animal más cochino de alimentarse. A este no le importa comérselo. Démonos cuenta que dice la misma naturaleza nos enseña que cuando se muere un animal, al primer lugar donde ellos llegan es a los ojos y a la parte de la cola. Mire lo inmundo que son. Y fíjense ustedes que yo me pongo a mirar, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque yo la viví. Yo la viví y esta es parte de mi testimonio. Como a veces no puedo contar directo, voy a ir contando con las escrituras mi testimonio. Fíjense ustedes que cuando yo llegué aquí a este lugar de donde vivo, aquí en Burgos, España, yo llegué a una casa que me recogió el gobierno. Yo no tenía dónde vivir. Yo llegué de Colombia y yo no tenía aquí dónde vivir. Salí de Colombia en muy malas condiciones, que esa parte también ya se las iré contando, y llegué aquí y yo supe lo que es la calle. Yo sé lo que es estar en la calle en medio de los drogadictos, de los malolientes, de los que nosotros llamamos gamines. Para mí no era fácil llegar a estar a las 12 de la noche al lado de esta gente orinada, oliendo a de todo, y el lugar donde ellos estaban, donde ellos pasaban la noche, ahí donde yo también iba a pasar la noche. Lo más impresionante de todo era que yo tenía mi maleta, estaba bien vestida, estaba bien maquillada, pero con todo eso estaba en ese lugar inmundo. Y es entonces cuando el Señor usa el teléfono y me cae un número a mi teléfono desconocido, dice. Y ahí me empieza a hablar esta persona y a preguntarme dónde estaba. Era la 1:30 de la mañana, pero yo le creí al maestro que él me recogía de ahí. Ya lo había hecho una vez, él lo volvería a hacer. Y me recoge de ahí y me pone esta persona, y la persona empieza a preguntarme de dónde estoy, cómo me llamo. Y cuando yo le digo que yo me voy a quedar sin batería, me dice, coge un taxi y te vienes. Y yo me subo al taxi, llego al lugar donde la dirección que ella me dio, y ahí había una mujer joven que me esperaba. Pagó el taxi y me llevó a un apartamento. Era para que pasara esa noche, pero resulta que me dejó desde esa noche
desde la noche del día jueves hasta la madrugada, hasta la mañana del domingo. Y yo no sabía quién era, yo no la conocía. Ella me decía, esto es raro, lo que lo que está sucediendo. Ella no sabía quién era yo tampoco sabía quién era ella. Pero por un momento me acordé que yo sí sabía quién era mi Padre amado. Después de eso, tuvo misericordia de mí y voy a vivir a una habitación. Y luego yo no tenía con qué pagar la habitación. Mi hermano, el de Estados Unidos, me mandó para pagar la habitación. Y luego a los 3 meses me llamó la mujer esta, la chica que me había recogido para que trabajara con su abuela. Ahí yo trabajé con su abuela, cuidando a su abuela, como unos 3 meses. Y luego me quedé sin ese trabajo. Quizás porque por un momento, yo pensé que yo podía darle una ayudadita al padre. Lo que me ganaba no me alcanzaba para pagar el alquiler y para comprar mi bono de transporte. Y me cogí sin autorización de nadie. Me robé 10 euros en esa casa donde el Señor me estaba dando el alimento. Me lo robé para ajustar mi bono de transporte. Y eso me lo robaron a mí. Y aparte de que me lo robaron, la mujer nunca se enteró que yo había cogido estos 10 euros porque yo pegaba a su abuela y su abuela tenía dinero. A ella se lo robé. Pero el Señor estaba mirando eso. Y eso me lo robaron a mí. No solamente los 10 que tenía, sino lo que me había ganado haciendo una limpieza. 70 euros que había reunido yo para mi bono de transporte, me lo robaron a mí. Y hasta este momento no supe cómo pasé ese mes. No tengo ni idea cómo conseguí el bono de transporte y cómo pasé ese mes. Y para rematar, trabajé un mes después y después me quedé sin el trabajo. Ya no tenía para pagar habitación. No tenía dónde ir. Y me recogió el gobierno. Y me llevó a un lugar donde tuve mi comida en pleno invierno, en pleno verano. Tuve mi comida, lo tuve todo ahí. Y ahí me depositaban en un número de cuenta 50 euros mensual para mis antojos. Y ahí estuve 6 meses. A los 6 meses me dijeron que ya se me había acabado la ayuda, que me tenía que ir. No había podido demostrar pruebas de que ellos necesitaban para poderme dar la residencia. El día que tenía que salir de ahí, ese día me llamó un hermano de la congregación y me dijo estas palabras. Me acaba de llamar un pastor de Brasil y me dice que yo tengo que recoger a una profeta de Dios. Yo no sabía siquiera que era profeta, no lo sabía y aún ni lo sé. Y me dijo que se quedaba sin dónde vivir y que yo me la llevara a mi casa. Y yo creo que aquí la única que es profeta eres tú. Dime a qué horas te recojo. Y yo le dije que a las 7 de la noche. Y cuando el muchacho colgó el teléfono, yo me postré de rodillas y empecé a darle gracias a Dios. Y yo le decía, Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por no dejarme desamparada. Gracias porque tengo un techo a donde ir. Pero yo quiero más. Yo quiero más que eso.
Cuando yo terminé eso, me llamó una chica de la congregación y me dijo, ¿dónde estás? Y yo le dije, aquí en casa. Y me dijo, es que acabo de salir una señora de la residencia para si la quieres cuidar. Ahí vi la mano de Dios. Yo tenía una deuda de la cual había perdido mi familia por causa de esa deuda. Por causa de esa deuda yo perdí mi familia y a mis hijos. Ahí fue donde yo me quedé sola en ese desierto. Donde lo tuve todo, pero no tuve a mi familia. Y me vine a trabajar. Me vine a esa casa. Pero esa señora nunca me quiso. En los 2 años que estuve con ella, en 3 oportunidades me hizo hacer la maleta porque no me quería tener. Y yo a ella le dije muchas veces, yo no estoy aquí porque tú quieras, ni porque yo quiero, sino porque el Padre Eterno me tiene aquí. Esa señora nunca me quiso, me hizo la vida a cuadritos. Nunca tuve yo que escuchar siquiera un agradecimiento de lo que el Señor había hecho en su vida. Fue una mujer que cuando yo llegué estaba tan mal que no se podía mover por sí sola. El Señor conocía que mis huesitos eran bien débiles porque a mí me duelen demasiado mis manos y mis huesos. Y en 2 meses levantó esta señora. La levantó de esa cama. Y 2 años caminó esta mujer sola por la calle. Volvió a los bares después de 3 años que hacía que estaba reducida. Volvió a la calle, volvió a tener una vida en sociedad. Y cuando pasaba un año, en ese tiempo, de esos 2 años, ella me hizo mucho, fue muy mala conmigo. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque terminé de pagar la deuda. Y terminando de pagar la deuda, esta mujer volvió a caer en una enfermedad. Y para esta vez fue peor. Y ella me gritaba en mi cara porque yo le decía que yo no la podía bregar sola, que yo necesitaba quien me ayudara. Y ella me decía que ya no iba a conseguir a nadie. Y que si yo la llevaba a una residencia, a la única persona que ella iba a recordar era mi hermana. Y nunca conoció a mi hermana, nunca la visitó. Solo lo que hablaban por teléfono, solo cuando se veían en cámara. Pero ella me lo gritó en mi cara. ¿Por qué les estoy contando yo esto? Porque este fue el animal inmundo que el Señor usó para que esta mujer me tuviera esos 2 años, hasta que pudiéramos pagar esa deuda que teníamos. Lo mismo que el Señor hizo con este hombre. Esta mujer nunca me quiso, esta mujer me humilló, me decía todo lo que ella quería, pero más sin embargo fueron 2 años, que esos 2 años el Señor la levantó. Y cuando se terminamos nosotros para noviembre de pagar la deuda y para diciembre cayó esta mujer enferma. Y al ver que ya yo no me la pude soportar, la metí a una residencia. Y en una residencia está. De una residencia la sacó el Señor para que me sostuviera estos 2 años. Y a una residencia volvió cuando el Señor cumplió la promesa. Porque Él dijo que Él me sacaría de ese lugar. Yo decía, Señor, de aquí yo me voy el día que tú me saques. Ella me hizo muchas cosas me hizo. Y yo pensaba que a lo mejor era yo la que estaba mal. ¿Cuándo entendí yo que esa señora era mala? Cuando la tuve en el hospital. Y cualquier día fui a la casa por cosas para llevarle. Y fue entonces cuando entró la llamada de su cuñada. Y yo la respondí. Y entonces ella me preguntó por mi jefa. Y yo le dije que estaba en el hospital.
pero que yo cuando la sacara de ahí la iba a llevar a una residencia y me iba a ir. Y me dijo, si yo te consigo trabajo por aquí te puedes venir. Y yo le dije que sí. Me dijo, si me resulta alguien yo te voy a llamar y yo misma te voy a dar las referencias. No te conozco, no sé quién eres, pero con solo saber que te soportaste a mi cuñada 2 años, sé que eres una mujer buena y que puedo dar referencias tuyas. Ahí entendí yo que es que esta mujer era mala. Pero a esa mujer mala, como a estos cuervos, fue lo que Dios usó para que fuera mi sustento de esos 2 años. Y miren que esto no es casualidad. Esto es un milagro de Dios. Es un poder de Dios. La sacó de la residencia porque estaba mala en la residencia, estaba enferma y estaba en esa residencia. 2 años conmigo y luego otra vez a la residencia. El Señor no es Dios de casualidad. Él es un Dios de verdad, un Dios vivo al que yo amo. Un Dios vivo, el que si ustedes pudieran un día rendirse y entregarse a las manos de Él, ahí empiezan ustedes a conocerle y a saber quién es Él. Así que esta mujer para mí fue el cuervo que el Señor usó para alimentarla. Les bendigo y les bendigo desde el fondo de mi corazón. Les digo que les bendigo en el nombre de Jesús y les amo mucho.